buenas tardes o buenos días. Puede estar visualizando esta videoclase en cualquier momento del día. Y quedo a su disposición para la atención de consultas. Esta es una videoclase exclusivamente para el tema amparo. Y es una videoclase. Cuando tiene la oportunidad de anotarse a una de las capacitaciones que estoy ofreciendo en este momento. Una es la de amparo y otra es solo específica en materia de amparo salud. Hoy el tema que nos convoca es la acción de amparo. El amparo es una acción y una garantía, y dentro de ese gran tema hay diversas especialidades, entre ellas amparo en salud, amparo ambiental, amparo individual, amparo colectivo, amparo en defensa de los consumidores. En fin, hay diversas, distintas especialidades dentro del amparo. Una pequeña introducción. ¿Qué es el derecho? El mundo jurídico está integrado por conducta humana, valores y norma jurídica. El fenómeno jurídico es humano, social e integrado como un todo inseparable. Efectivamente, las normas jurídicas describen conductas, pueden ser escritas o formalmente expresadas y son objeto de interpretaciones diferentes. Por supuesto, la propuesta es profundizar e ir más allá de la literalidad y el derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la actividad procesal. Es previo al proceso, luego lo encontraremos durante el proceso judicial, por supuesto. Entonces, ningún habitante de la nación puede ser sorprendido por una resolución, sentencia o acto de poder que lo despoje de su vida, libertad o propiedad. Estoy citando aquí a Rosati, en un trabajo que se titula justamente El derecho a la jurisdicción. Bueno, las valoraciones naturalistas incorporan más aditamentos, convirtiendo el previo juicio al juicio previo y después como debido proceso legal. En materia de amparo podemos desarrollar diferentes ítems, desde la etimología u origen de la palabra amparo, remitirnos a la evolución del amparo en el tiempo, enfocarnos en la evolución del amparo en la República Argentina. Hay grandes buscadores, redes, sitios o sites, bibliotecas online, es decir, en internet. Ahora bien, esto requiere conocimiento, es decir, requiere saber cómo buscar entre esos diferentes buscadores, especializarse en la búsqueda de información. El SAIG, el Sistema Argentino de Informática, desde 1981, es un ejemplo porque contiene doctrina, jurisprudencia y normas y se interconectan en red los centros proveedores de información de todo el país. La provincia de Buenos Aires también tiene su propia base de datos que depende de la Suprema Corte Provincial. La ley, en 1992, constituyó un sistema que contiene sumarios de jurisprudencia y referencias de los artículos de doctrina publicados en repertorios de la Revista Jurídica Argentina, la ley desde 1979. Y hay, por supuesto, también en otros países puede desarrollarse un capítulo completo del tema. Por ejemplo, Estados Unidos con el sistema Lexis.
En fin, las organizaciones internacionales disponen de sus propios sitios web. Los organismos tales como la OIT, es decir, Organización Internacional del Trabajo, disponen de páginas web donde usted puede consultar online la información. Por ejemplo, Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OIT tiene su propia red. Bueno. Técnicas. La información obtenida puede provenir de diferentes fuentes, como acabo de explicarles. Los primeros reciben el nombre de documentos, fuente o primario. ¿A qué me refiero? La Constitución, sentencias judiciales, libros y artículos de doctrina serían fuentes primarias. Ahora, cada una de las disposiciones de la ley de amparo, porque justo estamos tratando este tema, puede dar lugar a múltiples unidades de información. Así también sucede con una sentencia judicial o una obra de doctrina. Entonces, esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué es a efecto de iniciar la búsqueda? Atento a que la información recuperada deberá cumplir un propósito. Si busca información sobre la existencia de un documento, bastarán algunas referencias. Mientras que si busca el original de un documento, demandará al sistema la transcripción literal, full text, y fidedigna. De una u otra, quien busca seleccionará las palabras que mejor caractericen el documento para acercarse o aproximarse a él. Entonces, hay diferentes estrategias de búsqueda. En el supuesto de que usted contrate alguna de las capacitaciones o tutorías online, Amparo, Amparo en Salud, la que usted prefiera, directamente contará con los contenidos las 24 horas a su disposición en una plataforma. Fuentes de conocimiento jurídico. Usted ya sabe, la jurisprudencia, la doctrina. Jurisprudencia, se pueden recuperar extractos jurisprudenciales o versiones integrales por diferentes vías. Por tribunal emisor, fecha del decisorio y nombre de las partes, por índices de voces, es decir, por temáticas agrupadas bajo títulos de diferentes jerarquías, por palabras dentro del texto, o sea, por códigos alfabéticos. Y doctrina, se puede recuperar bibliografía por medio de datos tales como autor, título, subtítulo y otros datos de publicación. No solamente hay que conocer de criterios de búsqueda y estrategias para encontrar y dar con la información pertinente, oportuna, eficaz, útil, sino también el lenguaje, el idioma. Depende de a qué buscador se remita y qué documento quiera encontrar. Criterios de búsqueda. Existen operaciones booleanas o lógicas, procedimientos elementales y desarrollados a base de principios matemáticos. Bueno, en esto no quiero profundizar porque es demasiado complejo, pero sepa que hay diferentes formas de encontrar un recurso que usted necesite, sea jurisprudencia o doctrina. Entonces, y de paso les recuerdo que tienen la posibilidad de anotarse en Amparo o en la otra propuesta, Amparo en Salud, o por supuesto es bienvenido y tiene ambas capacitaciones que le estoy ofreciendo y están a su disposición, y en el cual una vez abonado es un único pago, queda ahí en la plataforma, disfruta de los contenidos y no hay fecha de cierre.
Es decir, tiene permanentemente el acceso las 24 horas a su disposición en la plataforma Google Classroom, y ahí va a contar con jurisprudencia, doctrina, videoclases de los temas de su interés. Desarrollo del amparo. Bueno, durante la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la palabra desarrollo ya estaba en el candelero, ¿no? En inglés, development. Bueno, el sentido de desplegarse, salir del envoltorio, y gracias a expandirse, lo que estaba enrollado se manifestó y expone. Es todo un proceso. Y bueno, vamos a empezar con nuestra Constitución. La Constitución representa el orden jurídico político del Estado. Por definición, el control constitucional es un medio de mantener la supremacía de la Constitución. Y nos recuerda Marbury versus Madison, el precedente histórico es superlativo. En síntesis, la Constitución es una ley superior. Un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley. Siempre es deber del tribunal decidir entre dos leyes en conflicto. Si un acto legislativo está en conflicto con la ley superior, es deber del tribunal rehusarse a aplicar dicha legislación. Si el tribunal no se rehúsa a aplicar dicha legislación, se destruye el fundamento de todas las constituciones escritas. Esto nos recuerda el precedente Marbury versus Madison. Jerarquía normativa. Entonces, el orden jurídico argentino se puede representar en una pirámide que usted conoce. Le cito el artículo 31 de la Constitución, y como consecuencia de la forma federal adoptada hay una relación de subordinación del derecho local al federal. La Constitución tiene supremacía sobre todo el orden normativo. Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, con la salvedad de los tratados del artículo 75 y inciso 22, que tienen jerarquía constitucional. Las leyes federales están en un nivel inferior respecto de los tratados. Los decretos reglamentarios no pueden alterar las leyes. Tienen una jerarquía inferior a la de ellas. Entonces, hay una gradación jerárquica, y esto va desde la norma más general a la norma más particular. Cuando se rompe la coherencia, la inconstitucionalidad. El efecto de la declaración de inconstitucionalidad es solo al caso concreto. Ahora bien, ¿de oficio o a pedido de parte? Bueno, hay dos posturas, les expongo ambas. La primera, que debe ser decretada de oficio, sin necesidad de petición de parte. Y la segunda, que no debe ser decretada de oficio. Y dice Colautti que el problema es complejo, dado que hace al principio de presunción de constitucionalidad de las normas, fuertemente vinculado con el de separación de poderes y también con el ejercicio de la asistencia técnica y de las funciones del Ministerio Público.
Si los letrados que asesoran a las partes o al Ministerio Público que defiende los intereses generales de la sociedad no advierten ni alegan la inconstitucionalidad, la presunción de constitucionalidad de las normas, cualquiera que sea su rango, adquiere especial preponderancia. Por otra parte, según la circunstancia en la que los jueces introduzcan la decisión de inconstitucionalidad, podría producirse una lesión al derecho de defensa. Nos inclinamos, dice Colautti, por creer que en nuestro sistema, en el cual la decisión solo tiene efectos para el caso concreto, los jueces en principio deben abstenerse de introducir agravios constitucionales que ni las partes ni el Ministerio Público han alegado. El amparo es una creación pretoriana. Su finalidad es garantizar la vigencia de los derechos. La idea es, los excesos rituales son un obstáculo al fin superior que se está proponiendo aquí, mientras que tornar el amparo una acción ordinaria también, bueno, es desvirtuar su naturaleza de acción expeditiva y rápida. Es decir, no es ni una cosa ni la otra. Es un justo medio. Los excesos ni por mucho ni por poco son buenos. La acción de amparo es expedita y rápida. Artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, si esto es lo que hay que caracterizar de la acción, justamente, tornarlo como una acción ordinaria no es útil, no sirve, desvirtúa la naturaleza del amparo, y los excesos rituales son un obstáculo a este fin, que es garantizar la vigencia de los derechos. En el caso Peralta, del año 1990, se planteó la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia. Gelli, 2008, bueno, es una autora que desarrolla sobre el tema derecho constitucional, tiene un tratado sobre derecho constitucional, sintetizó la sentencia judicial, que le cito, Peralta, en 6 puntos, de los cuales surge que mantuvo el carácter no absoluto de la prohibición del artículo 2, inciso D de la ley 16.986. Entonces es posible examinar la constitucionalidad de una ley, de un decreto u ordenanza por la vía del amparo, y es factible en la vía del amparo para dar curso al control de constitucionalidad, y las disposiciones tienen que ser claramente violatorias de las garantías constitucionales. Se circunscribe al control de constitucionalidad de normas infraconstitucionales en materia de derechos contractuales y económicos y propietarios. A lo largo de la capacitación, si usted quiere contratarla, se analizan los siguientes: Peralta, Etmejian, Eves Argentina, Sociedad Anónima, Videocut Dreams, Smith Carlos, Provincia de San Luis contra Estado Nacional, Bustos y otros contra Estado Nacional. Es una jurisprudencia que va desde el año 1990 al 2004. Hay diferentes tipos de tratados. Están los tratados que tienen jerarquía constitucional, de lo cual se analiza específicamente qué significa que tengan una jerarquía comparable, si es lo mismo o no
jerarquía comparable a que están incorporados. ¿Qué significa? Que son complementarios y que no derogan artículo alguno de la primera parte dogmática de la Constitución Nacional. Y también hay otros tratados que tienen jerarquía superior a las leyes, como los tratados de integración. Todo esto es objeto de análisis. Entonces, hay diferentes etapas históricas en la gestación del amparo. La creación pretoriana, el amparo reglamentado por la ley 16.986, el amparo en la Constitución con la reforma del año 1994. El derecho de accionar judicialmente comprende poder acceder a la justicia, ser escuchado por un juez, promover la actividad jurisdiccional, presentar pruebas y exigir una reparación económica integral. En conclusión, la acción procesal es un derecho público, mientras que una demanda es la primera presentación formal en un juicio iniciado por el actor. Muchas veces piden modelo, deme un modelo, que el modelo. Ahora bien, cuando estoy hablando del amparo, no es la demanda de amparo, es la acción procesal. El amparo no es un juicio pleno, no es un juicio pleno o de conocimiento. Hay una fuerte concentración de actos procesales. Y hay diferentes puntos que se analizan, que son puntos críticos. La existencia de diferentes interpretaciones sobre la ley vigente, en este caso 16.986. El juicio de amparo no prospera frente a la posibilidad de articular recursos o reclamos judiciales o administrativos. La naturaleza del informe circunstanciado. Otro punto, objeto de análisis, es la distinción entre acción de amparo y medidas precautorias y de no innovar. El amparo es un proceso autónomo. Y las cautelares son aquellas que sirven a un expediente principal. Considere también evaluar el cumplimiento o no de una vía administrativa previa antes de interponer el amparo, y el plazo de caducidad establecido legalmente. El amparo individual puede intentarse contra omisiones de actos provenientes de autoridades públicas, actos provenientes de autoridades públicas, actos u omisiones de particulares, personas jurídicas o humanas de carácter privado. En síntesis, el amparo procede contra actos y omisiones de autoridades públicas o privados, o de privados. Entonces, cuando dice lesionar, restringir, alterar o amenazar derechos constitucionales por medio de actos u omisiones, nos está indicando que todo esto es antijurídico. Y se debe probar cada uno de estos extremos, es decir, fundamentar o argumentar sobre la lesión o amenaza de él o los derechos afectados. ¿Qué significa lesionar, restringir, alterar, amenazar? La lesión o amenaza, en muy resumidas cuentas, son arbitrarias e ilegítimas. Podemos decir más de esto, porque el menoscabo recae sobre el legítimo ejercicio de derechos, garantías constitucionales. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, para poder interponer la acción se requiere lesión, restricción, alteración o amenaza por acto o omisión de órganos o agentes de la administración pública de los derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional o provincial, que aquella sea provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
Inexistencia de un procedimiento ordinario, administrativo, judicial que permita obtener el mismo efecto. Y podemos ampliar y decir, hay diferentes especialidades dentro del amparo. El amparo ambiental, amparo en salud, amparo contra actos, hechos discriminatorios, el amparo en materia de consumo. Ahora bien, la resolución que desestima o rechaza el amparo no es equivalente a una sentencia definitiva, que sea pasible del recurso extraordinario. En la recopilación de jurisprudencia efectuada por la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, con el nombre Recurso Extraordinario, Recurso de Queja 2022, se encuentran fallos judiciales recientes sobre amparo y otros temas. Les cito uno, por ejemplo. Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que desestimó la acción de amparo deducida por una comunidad indígena en cuanto pretendían obtener la titularidad de ciertos territorios, pues no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Otro antecedente, si bien a efectos de habilitar la instancia extraordinaria no son sentencias definitivas ni resultan equiparables a tal las decisiones que rechazan la acción de amparo, pero dejan subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria. Si bien a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, calidad de la que carecen en principio las que rechazan la acción de amparo. Y así sucesivamente, en esta guía, o como dice aquí, recopilación de jurisprudencia efectuada por la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, con el nombre de Recurso Extraordinario, Recurso de Queja 2022, se encuentra esta lista de sumarios judiciales, de fallos judiciales recientes sobre amparo y otros temas. En este caso, se resume así: la resolución judicial que desestima o rechaza el amparo no es equivalente a una sentencia definitiva que sea pasible del recurso extraordinario. Podemos analizar sobre el tema de amparo, partes y legitimados. La naturaleza jurídica del informe circunstanciado, cuestiones de competencia, la prueba, gratuidad o beneficio de litigar sin gastos, cautelares, allanamiento y costas, medio de impugnar la sentencia. Otras consideraciones, bueno, la ley de amparo es clara respecto de la competencia. El artículo 4 establece que la competencia de las acciones de amparo se define en razón de la materia, debe dar intervención al Ministerio Público Fiscal notificándolo, de acuerdo a la ley. El organismo interviene obligatoriamente en asuntos donde está comprometido el principio de legalidad. Examinada su competencia, el juez debe requerir el informe circunstanciado. Respecto de la competencia, se determina por ley. Los jueces tienen obligación de expedirse en casos particulares y no en una generalidad. Uno de los puntos críticos es la competencia traducida en conflictos durante el proceso judicial, al decidir incoar la demanda, si el profesional que está decidiendo presentar una demanda, y al momento de plantear la incompetencia y al fijar la competencia. Es decir, son diferentes momentos críticos de un proceso judicial, sea de este o de cualquier otro. Y los conflictos negativos de competencia son una cápita en el derecho procesal y tienen una relación directa con la jurisdicción. Frente al artículo 4, se desprende una tesis amplia en función de la especialidad, una posición que quiere eludir las cuestiones
de competencia por su efecto dilatorio y permitir una amplia competencia para el juicio de amparo. Y en este procedimiento de amparo no hay que plantear defensas o excepciones previas obstaculizando la celeridad del trámite. Eso no debiera suceder. No debiera suceder porque no es el objetivo tornar el amparo en algo meramente ritualista o de excesivo rito, formalidad, o de obstaculizar el trámite con medidas dilatorias. No es el objetivo, tiene que conservar esta característica de acción expedita y rápida, y atento a eso, tampoco convertirla en un juicio ordinario o de conocimiento. La materia objeto de amparo es la constitución, dice Sagués, de conocimiento común e ineludible para todos los jueces, y paralelamente el planteamiento de cuestiones de competencia restaría el amparo, le restaría el amparo, desvirtuándose así su naturaleza. El quid de la cuestión estriba en salvar al amparo de las cuestiones de competencia que malogren el derecho sustancial lesionado. Bueno, eso es todo por esta presentación de la temática amparo. Y ya saben, quedó a su disposición. Si quieren pueden anotarse a la tutoría en amparo o a la de amparo en salud. Son bienvenidos. Si así lo desean, me pueden escribir al siguiente mail: especialistaenprocesos@gmail.com.